Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Irving Escobedo Peralta, alumno de la Ingeniería de Ciencias de la Computación. Soy parte del equipo 3 y mi equipo está conformado por Hugo de Jesús, Edwin Yaret, Vanessa y José Luis. A continuación les mostraremos lo que vendría siendo nuestro código. Pues bien, nuestro código es el siguiente. Para inicializar nuestro código, primero que nada tenemos que declarar nuestras bibliotecas, o también conocidas como librerías, que en este caso son de tipo studio.h, steli.h y conio.h. Enseguida tenemos lo que viene siendo los prototipos de las funciones, es decir, el tipo de dato que devolverá, su nombre y los elementos que utilizará. En este caso su nombre es copiacat, que devolverá un valor de tipo char, es decir, de tipo caracteres, y utilizará estos apuntadores. Y así debidamente. En este caso, su nombre es palíndromo X y devolverá valores de tipo entero. En este caso, lo que viene siendo esta función utilizará una cadena de caracteres, por lo que aquí se declara previamente. Luego venimos a tener lo que vendría siendo el cuerpo del código. Es decir, para esto inicializaremos este código con un inMy, doble paréntesis y la abertura del código con una llave. Enseguida tenemos lo que viene siendo las declaraciones de las variables, es decir, todas las variables que se utilizarán en el cuerpo, y dependiendo al tipo que devolverán se declararán aquí, ya sea de tipo entero o tipo char. Como recordaremos, las cadenas son siempre de tipo char y por lo tanto aquí tenemos esta variable o esta cadena declarada previamente, y dentro de estos corchetes tiene este valor debido a que tendrá un número de elementos de valor 100 como máximo. Enseguida tenemos lo que vendría siendo el menú. Para esto implementamos un ciclo do while. ¿Esto para qué? Esto nos sirve a que mientras el usuario no desee finalizar, el menú se seguirá mostrando o imprimiendo en la pantalla. Y pues bien, este do while, como recordaremos, nos ayuda porque primero que nada evalúa lo que está dentro de él, es decir, lo que está en su cuerpo o dentro de sus llaves, y al último es cuando evalúa la condición. En este caso, hasta el final se encuentra la condición, es decir, el while. Aquí, como podremos ver, la condición es mientras letra sea diferente de G, se seguirá evaluando todo lo que está en su cuerpo. Pero si llega a ser G, que en este caso G equivale a lo que vendría siendo finalizar, terminará y ahí finalizará este código. Pues bien, para este menú utilizaremos estos printf para mandar a imprimir lo que viene siendo los incisos. Enseguida tenemos lo que vendría siendo un scanf, es decir, para leer la opción ingresada. Luego tenemos lo que vendría siendo un switch, es decir, esta función nos ayuda a que, dependiendo a la letra, es decir, tecleada del menú, nos ayudará a evaluar cada case. En este caso, si switch y llegara a teclearse la letra A, pues evaluará lo que vendría siendo lo equivalente al case A, y por lo tanto evaluará toda esta cadena de código. En este caso, si es que se llegara a teclear el inciso A, y entra en estas líneas de código que equivalen al case A, y primero que nada aquí declaramos algunas cadenas ya que nos habían declarado previamente, por lo cual aquí es válido. Luego enseguida viene lo que es la ingresión de datos, es decir, en este caso introducir lo que viene siendo las palabras. En este caso se evalúa
Y enseguida, como aquí ya vean, como tenemos los prototipos de las funciones, es decir, previamente, hasta abajo vendríamos a tener lo que vienen siendo las funciones ya definidas. En este caso, aquí tenemos lo que equivale al inciso A, y estas definiciones de funciones nos sirve para evaluar si la palabra es un palíndromo o no. Y por lo tanto, dado y asignado a cada una de las variables, nos lo regresa a lo que viene siendo en este apartado, es decir, al cuerpo del código, del case A. Y por lo tanto, ya evaluada en esas funciones, dependiendo a las variables, es decir, dependiendo al caso, o dependiendo a la palabra, como se debería decir correctamente, tenemos lo que vendría siendo un if, por finalmente. Dependiendo a si es una función o no, con este if nos mandará a imprimir. En este caso, si vendría siendo un palíndromo, pues nos dirá la cadena palíndromo si es, y mandará a imprimir que es un palíndromo. En caso, es decir, si no, pues la cadena no es un palíndromo. Y enseguida tenemos un fflush, el cual nos ayuda a borrar la memoria del bucle. Si se llegara a teclear case B, es decir, el inciso B, venimos a lo que vendría siendo un printf, es decir, creación de las palabras. En este caso, como se trata de comparar dos cadenas de caracteres, pues nos pide dos palabras. Enseguida tenemos el llamado de la función, es decir, manda a llamar esta función comparacat, y enseguida nos vamos otra vez a lo que viene siendo la parte inferior. Es decir, esto equivale a lo que vendría siendo con la evaluación para realizar el proceso con estas funciones implementadas, definidas, y dado los resultados, nuevamente nos vamos a lo que es en el cuerpo. En este caso es el B, y una vez dado los resultados de allá abajo, dependiendo a lo que esté en la variable res, nos mandará a decir quién es mayor, qué cadena es mayor que quién, y así debidamente. Para esto utilizaremos un if, unas condiciones if. Si en caso de que llegara a ser menor, nos manda a imprimir que la cadena S es mayor que la cadena 2, o así previamente, así debidamente. Luego, si es que llegáramos a teclear o a elegir el inciso C, tenemos otro printf, es decir, como todos los códigos, cada apartado pues, nos pide la ingresación de datos. Y aquí, pues debidamente nos pide ingresar la cadena, enseguida con el gets nos ayuda a leer, y posteriormente manda a llamar la función. En este caso, pero en este caso la función se le asigna la variable valor. Enseguida se evalúa lo que está en la parte inferior, que es en el inciso C. Aquí se evalúa toda la función, y enseguida, dependiendo de lo que se almacene en la variable, lo manda a imprimir. Es decir, en este caso regresamos a lo que es el cuerpo, y aquí vendría siendo la impresión, que es la cadena tal, tiene tal caracteres, número de caracteres, y aquí está lo que vendría siendo la variable, es decir, el nombre de la función. Si ya tenemos otro fflush para borrar la memoria del bloque, como hemos explicado anteriormente. Y luego, si en caso de que llegáramos a elegir el case D, pues aquí en este caso nos pide nuevamente ingresar dos palabras, dos cadenas de caracteres. Enseguida las lee. En este caso, aquí nos pide ingresar, se leen cada una con gets,
y enseguida aquí nos manda a imprimir las cadenas que fueron ingresadas. Posteriormente se hace el llamado a la función copia-cat. Luego para esto nos vamos nuevamente a lo que vendría siendo el apartado D. Aquí se evalúa todo lo que vendría siendo la función copia-cat, y de acuerdo a la variable que toma el valor nos vamos y regresamos, es decir, al cuerpo del bucle, y aquí manda a imprimir lo que vendría siendo la variable cat1. Es decir, una vez realizado la función, mandar a imprimir de acuerdo al tipo es decir, a la cadena que le corresponda. En caso de que llegara a escoger lo que vendría siendo el inciso E, es decir, la letra E, aquí como nos habían declarado ahí arriba estas variables, pues aquí declaramos estas cadenas de caracteres con un valor de 50. Enseguida tenemos la ingresión de datos, que es un printf, ingresar cadena, y un gets para leer. Enseguida nos pide otra ingresión de otra cadena y con su gets debidamente. Enseguida mandamos a llamar a la función con las variables que se utilizarán, y enseguida volvemos a lo que es en la parte inferior, es decir, lo que equivale al case C, y aquí es donde se evalúa toda esta función. Y nos vamos, es decir, una vez almacenado en la variable que va a mandar a imprimir, es decir, la variable última, regresamos a lo que vendría siendo el cuerpo. En este caso, lo que haya mandado o almacenado en la variable pal3 es lo que mandaré a imprimir. En este caso utilizaremos el printf y nos dirá la cadena concatenada es, una vez realizado la función. Enseguida, si es que llegáramos a teclear lo que vendría siendo el casef, nos pide la ingresión de datos nuevamente. Ingresar la cadena principal, luego ingresar la subcadena, y pues cada uno tiene su get, es decir, para leer el dato ingresado. Posteriormente mandamos a llamar a la función, en este caso a la variable valor se le asigna dicha función llamada, y nos vamos a lo que vendría siendo nuevamente a la parte inferior. En este caso se evalúa con estos while y estos if, y se ejecuta toda la función, es decir, se evalúa, y una vez dado las variables retornadas, pues regresamos a lo que vendría siendo el case f, y aquí para este caso tenemos un if, es decir, de acuerdo a la variable valor. En caso de que si es a 0, es igual a 0, o sea diferente a 1, pues corresponde cada impresión. En este caso, si es que la palabra si es una subcadena, pues entra en este bucle y nos dice la palabra si es una subcadena de la cadena, y respectivamente las variables para la impresión. Si no, pues nos dice la palabra no es una subcadena de la cadena, y manda a imprimir enseguida. Y finalmente, si es que se llegara a teclear la letra G, que equivale al final, pues nos dice imprime nos dice un print hasta luego, y aquí finaliza. Esto porque aquí es cuando evalúa, es decir, así como en todos los cases, aquí al final evaluó, pero como no se cumplía se seguía repitiendo, es decir, mandaba a pedir o mostraba el menú y posteriormente la ingresión del dato. Pero en este caso, como el case G es igual a lo que es la condición, pues como si no se cumple, perdón, pues entonces termina lo que vendría siendo loop while, es decir, todo el cuerpo. Y ahí finaliza, retornamos con un 0,
y finalmente finaliza nuestro código. Para esto utilizaremos los siguientes ejemplos, es decir, pondremos a ejecutar algunos ejemplos. Le damos compilar y ejecutar, esperamos unos segundos a que cargue. Pues bien, para esto aquí nos muestra el menú. En este caso inicializaremos con el inciso A. Nos pide que introducir una palabra. Queremos saber si una palabra es un palíndromo o no es un palíndromo. Por lo tanto, tecleamos la palabra reconocer y nos dice la cadena reconocer es palíndromo. Enseguida, ahora, nuevamente seleccionamos el inciso A y en este caso pondremos la letra aeronave. En este caso nos dice que la palabra aeronave no es un palíndromo. Nuevamente pondremos ahora en este caso el inciso A. En este caso pondremos amor a Marte. En este caso nos dice que no es un palíndromo. Por lo tanto, ahora nos vamos con lo que vendría siendo el inciso B. Ahora en este caso pondremos la primera palabra, la primera cadena de palabra, que es perro, y elefante. Elefante. Por lo tanto, esto es verdadero ya que la palabra elefante tiene mayor cantidad de letras. Por lo tanto, nos dice que la cadena elefante es mayor que la cadena perro. Volvemos a repetir, en este caso, inciso B, digitamos la palabra nublado, enter, la siguiente cadena sol, y nos muestra que la cadena nublado es nuevamente mayor que la cadena sol. Enseguida ejecutaremos lo que vendría siendo el inciso C, que nos dice calcular la longitud de una cadena de caracteres. Para esto tecleamos la letra C. En este caso ponemos árbol y efectivamente nos dice que la cadena árbol tiene 5 caracteres. Ahora nuevamente volvemos a ejecutar este inciso, tecleamos la letra C y tecleamos Irving, la palabra Irving, y efectivamente la cadena Irving tiene 6 caracteres. Enseguida ejecutaremos lo que vendría siendo el inciso D. De a 2 caracteres copiar una cadena en la otra cadena. Pues bien, creamos letra D y ponemos parcial y la siguiente es soleado. Y efectivamente la cadena 1 es parcial, la cadena 2 es soleado, la nueva cadena es soleado porque fue la última, es decir, la última palabra que digitamos, tecleamos. Efectivamente la nueva cadena 2 es soleado, por lo tanto es correcto. Nuevamente ejecutamos inciso D, en este caso ponemos Juan y su nuevo nombre de Juan, ¿cuál queremos que sea? Pues Carlos. Por lo tanto, nos dice que la cadena 1 es Juan, la cadena 2 es Carlos, nueva cadena 1 es Carlos, la nueva cadena 2 es Carlos, por lo tanto esto es correcto. Enseguida tenemos lo que vendría siendo en la concatenación de dos cadenas de caracteres y por lo tanto tecleamos el inciso C, ponemos la letra E, sol, la palabra sol, damos enter
y ado para que al final nos ponga soleado. Tecleamos y nos dice la cadena concatenada es soleado y es correcto. Por lo tanto, volvemos a ejecutar para comprobar. Tecleamos inciso E y ponemos la primera BN, BNM, tecleamos Rita. La siguiente cadena dice la cadena concatenada es benemérita, por lo tanto eso es correcto. Enseguida tenemos lo que vendría siendo dadas dos cadenas de caracteres, checar y una cadena subcadena de la otra cadena. Como letra F, inciso F, tecleamos la cadena principal, en este caso Marcos, la subcadena García, y por lo tanto nos dice la palabra García no es una subcadena de la cadena Marcos, por lo tanto pues esto es correcto. Ahora volvemos a ejecutar, inciso F, ponemos elementos y ponemos mentos en la siguiente cadena. Por lo tanto, como mentos sí está dentro corresponde a la palabra elementos, es decir, esa parte de palabra, pues por lo tanto nos dice la palabra mentos sí es una subcadena de la cadena elementos. Otro ejemplo, inciso F nuevamente, arreglo, y luego ponemos lo que vendría siendo la subcadena eglo, y por lo cual nos debe demostrar que sí es una subcadena, y aquí vemos que es correcto. La palabra eglo sí es una subcadena de la cadena arreglo, por lo tanto es correcto. Y ya finalmente, si queremos finalizar lo que vendría siendo el código, tecleamos lo que es la letra G, que equivale a salir, tecleamos G, Enter, y nos dice hasta luego. Y ahí finaliza nuestro código. Esperemos les haya gustado y excelente día. Gracias.